Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la entrevista con Yago. Vamos a ir, hola, so curious. Vamos a ir dando la bienvenida a todos. Vamos a ver cuándo entra Yago. Hola, de Robles 95. Buenas, Yago, ya está Yago aquí. Buenas, Candela. Yago, tienes que darle a lo de invitar o algo así. Eso es. Ya estamos esperando a Yago. Nos estamos conectando. Buenas tardes, Yago. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, aquí estamos. Muy bien. Eh, si quieres, vamos empezando un poquito. Buenas, Candela. Buenas, Jesús. Y buenas, Damián. Mitch, 8622. Buenas tardes. Se va conectando gente. Dani Franco. Dan Pech. Buenas tardes. Orange Ball. Buenas tardes. Vale, ya se va conectando gente. Ya tenemos aquí un montón de gente. Eh, bu- buenas, Susi. Yago, ¿tienes cascos? No, Vale, entonces no hay no, problema. no se me Que escucha me bien. decía una. Se escucha, lo que pasa es que se escucha como más directo con los cascos, pero yo creo que se te escucha bien. No, porque no estoy en casa de mis padres y no tengo. Vale, vale, no, no hay problema, no hay problema. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, estamos aquí ya con Yago en directo y nada, yo simplemente lo primero quería agradecerte enormemente, Yago, porque, bueno, pues por tu predisposición desde el minuto uno a hacer esta entrevista, ¿no? Y a mostrar un poco a la gente qué es lo que haces y cómo has llegado hasta ahí bueno, y compartir este espacio que seguro que nos enriquece a todos, a ti y a mí los primeros y a todos los que se han unido y a los que lo verán en diferido también. Vale, nada, pues Así, muchas gracias a ti por invitarme, por la amabilidad, por la predisposición y ahora pues nada, esperemos que esto ayude a la gente. seguro que sí, seguro que ayuda a todo el mundo. Vale, pues eh, no quiero desvelar yo nada de ti, quiero que lo cuentes tú, ¿no? En primera persona. Me gustaría conocer un poquito cómo llega Iago a ser entrenador de baloncesto y si fuiste primero jugador, luego fuiste entrenador, ¿cómo ha sido un poco tu trayectoria hasta llegar a donde estás ahora, que es como ayudante del Breogán? Cuéntanos un poquito. Sí, pues bueno, yo creo que todo el mundo empieza siendo jugador. Yo siempre lo digo, que al final o la mayoría de los entrenadores somos y seguimos siendo jugadores, ¿no? Porque, bueno, pues al final por diferentes razones. Una porque yo, en mi caso, yo empiezo jugando muy pronto, con 6 años. Y bueno, pues sigues jugando. Yo creo que muchos, pues siempre tienes ahí en mente lo de pues, a ver si llego a ser profesional o por lo menos dentro de tu ambición intentar llegar a nivel más alto y bueno, pues llega un momento en el que descubres que, uff, esto, yo por este camino no llego, en mi caso yo era muy malo y bueno, pues siempre me gustó mucho enseñar y dije, bueno, pues voy a probar y bueno, este es mi noveno año como entrenador, desde los 16 sigo entrenando y bueno, pues eso, un poco al final, al principio cuando empiezas a entrenar, pues empiezas combinando, sigues jugando y bueno, pero a medida que yo en mi caso me fui metiendo en el mundo de entrenador, pues fui avanzando y eso que descubrí, ¿no? Que lo que me hacía sentir muy bien, quizá mejor que como jugador, pues me fue llevando a dejar de jugar, básicamente. Perfecto. ¿Y a qué categorías has entrenado? Porque les he comentado en el mensaje que he ido mandando, he comentado que has entrenado a un montón de categorías de formación. De hecho, me dijiste que había una en concreto que tenías como la espinita clavada, que nunca entrenaste, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿a qué categorías has entrenado y cuándo y cómo diste el salto? Mira, desde los 16 que llevo entrenando, he entrenado a todas las categorías, a todas, excepto en infantil, que es algo que tengo ahí pendiente. Algún día espero poder cumplirla y sacarme esa espinita.
porque aparte es una etapa muy chula, porque es una etapa en la que sales de alevín, empiezas en canasta grande, bueno, es una etapa yo creo que muy, muy buena y muy bonita. Y nada, pues al final, a medida que van pasando los años, empecé en el cole en el que yo había estudiado, con niños, pues las típicas actividades extraescolares, pues cierto que también de aquella, pues no tenía toda la formación que puedo tener ahora. Y entonces, pues bueno, pues te vas enganchándote y me voy formando y bueno, pues al final con 19 años llevo aquí en Sarria, en el club donde crecí siempre, el CB Sarria, pues llevo un equipo senior con 19 años, que bueno, yo era responsable del equipo junior y entonces nos ofrecen pues crear un equipo senior en el que los juniors pues pueden jugar más partidos y pueden ir un poco pues adaptándose a una liga senior para digamos, pues poder tener más experiencias competitivas que luego, pues, se disipen un poco más a la hora de entrar en el senior. Entonces, pues, a raíz de ahí, pues, llevo un equipo senior con 6 seniors, 6 juniors y, bueno, me voy metiendo y una vez que veo que necesito un poco más, pues, intento salir, intento salir a otros sitios en donde pueda crecer, salir un poco de mi zona de confort y a partir de ahí pues voy creciendo y afortunadamente pues de momento las cosas me están yendo bastante bien. Perfecto. Y entrenaste, si no recuerdo mal, tanto a niños como a niñas, ¿no? Sí, sí, Femenino y masculino. sí, masculino, Que masculino, femenino. que es una experiencia para los que hayáis vivido. Yo, por ejemplo, he entrenado sobre todo femenino. Seguro que hay gente que, como Yago, ha vivido el entrenar tanto a femenino como masculino. Y es muy, muy enriquecedor porque trabajas si de normal ya trabajas con un montonazo de personalidades, cuando trabajas tanto con masculino como con femenino, dime, Yago, si me equivoco, es un crecimiento brutal, porque es totalmente... no es que sea totalmente diferente, o sea, no es que sea totalmente diferente, pero sí que te enriquece tanto una cosa como la otra. ¿Sí? Sí, a ver, yo creo que al final es baloncesto, es el mismo deporte. Es que cada año es totalmente distinto, porque cada año pues tienes, si estás en un equipo nuevo, te llegan 12 personalidades totalmente distintas. Entonces, bueno, pues creo que lo de que masculino-femenino a veces pasa a un segundo plano, pero bueno, sí que es cierto que con algún matiz, es verdad, pero bueno, al final el deporte es el mismo y yo creo que son las personalidades de cada uno las que lo hacen diferente y las que enriquecen todo nuestro trabajo. Todo nuestro trabajo y Totalmente. es una parte que tenemos que tener en cuenta. Pero ya no solo, ya no me iría tanto a distinguir entre masculino y femenino de principio, sino que cada año dentro del masculino, pues si te vienen 12 niños nuevos, ya no hablo de categorías profesionales, sino pues en formación, o cambias de equipo, o cambias de club y tienes que conocer todo el entorno, pues al final son muchas cosas nuevas, pero yo creo que cada personalidad y cada jugador es muy distinta, muy diferente. Eso es. Es que hay muchas veces que muchos entrenadores hablan de, es que este año entreno un femenino y qué difícil y es diferente, o un masculino y qué difícil. Y realmente, si nos abrimos a conocernos, si nos abrimos realmente a tocar todas esas personalidades, al final da igual que sean niños, que sean niñas, que sean chicos, que sean chicas, porque lo que tienes que conocer es como a la persona, ¿no? A la persona que es la jugadora o el jugador que vas a tener cada día. Sí, está claro. Al final, pues tú cuando entras a un equipo entras a un mundo que al final cada vez que abres una puerta te va llevando a otra y a otra y a otra y cuando entras a un niño pues tiene 30.000 puertas donde tocar. Al final tú estás con el niño pues 1 hora y media cada 3 días, a lo mejor 3 días a la semana, sumando el partido. Entonces, en el momento en el que tú estás con él, hay muchísimas cosas, ¿no? Yo siempre digo que cada uno lleva una mochila y la mochila pues puede ser enorme y muy diferente en cada caso. Entonces, bueno, pues conocerlo siempre ayuda un poco a poder hacer mejor nuestro trabajo y yo creo que ahora todo el trabajo de los entrenadores yo es una de las cosas en las que más me gusta ampararme y en las que más confío en al final ver primero la parte de la persona y luego el jugador. Yo creo que es una parte positiva verlo así. Yo también soy partidaria de ver esa parte, sobre todo porque no se puede separar el jugador de la persona. El jugador antes que jugador es persona, ¿no? Entonces,
si trabajamos bien sobre esta parte, podremos sacar el máximo de esta. Si no, para mí es imposible. Sí, sí, sí. Entonces, quería comentarte también, para que la gente sepa un poco sobre tu formación. Cuéntanos un poco cómo fue un poco tu evolución en cuanto a la formación. Yo creo que y es una de las cosas que más agradezco, haber tenido claro, que es que desde el principio, una vez que yo tenía claro que quería entrar en este mundo, que es formarme lo mejor y lo más rápido posible, pero sobre todo lo mejor posible. Entonces, bueno, pues ahora mismo por la Federación Española de Baloncesto tienes muchos cursos en los que puedes formarte. Tienes 4 cursos, yo los hice todos desde hace años. Y luego ahora hay, digamos, de la educación reglada, pues puedes sacar estos cursos a través de un grado de formación profesional superior, en este caso en Galicia es en Villagarcía, y nada, yo también lo hice, son 3 años, lo compaginé con los 2 últimos años, de mi carrera, y bueno, pues un poco intentas llegar aquí, allí, formarte, y una vez que consigues, digamos, todo lo que es la formación reglada que te permite acceder a la categoría más alta, bueno, yo creo que eso no significa que tengas que parar ahí. Yo creo que al final una de las cosas más importantes en nuestra profesión es seguir formándote, porque es un mundo en el que cada vez que sale algo nuevo tienes que estar ahí. O tienes que estar siempre actualizándote o viendo. A mí me gusta mucho ir a ver entrenamientos o hablar con muchos entrenadores. Entonces, bueno, en ese aspecto yo creo que todavía sigo ahora formándome, y hasta que acabe intentaré seguir formándome. Eso es una clave súper importante, lo de la formación continua y constante. Y me gustaría, porque a mí me resultó súper curioso y me agradó muchísimo, que dijeras qué es lo que has estudiado en la universidad y por qué decidiste estudiar eso. Sí, bueno, yo soy maestro de educación primaria, pero yo, bueno, desde el principio lo tuve muy claro. No sé si era o todavía es una opción arriesgada, seguro que sí, pero bueno, por lo menos lo tuve claro desde hace mucho, que es que yo quería entrar en magisterio para aprender a enseñar, ¿no? Sinceramente nunca tuve la opción ni las ganas de querer ejercer como profesor, pero sí que me gustaba pues poder nutrirme de todas las herramientas posibles a la hora de entrenar y de ser bueno pedagógicamente. Sé que hay muchos entrenadores que han hecho INEF, pero bueno, esto aún lo he hablado el otro día con varios compañeros de la liga, en el que hay muchos entrenadores, o la mayoría de los entrenadores tienen carreras a las que no se dedican o a las que nunca se han dedicado. Entonces, bueno, pues yo creo que en mi caso es uno más, y yo he tenido claro eso, que yo quería entrar en la carrera de magisterio pues para mejorar pedagógicamente y para aprender a enseñar. Para aprender a enseñar. Creo que es Qué bueno. importante. Que bueno, es que me encantó el por qué decidiste, porque normalmente cuando se empieza en una carrera como magisterio, ¿no? Pues la mayoría de la gente pues está pensando en ser funcionario, ¿no? En ser maestro, o porque realmente es vocacional ser maestro, ¿no? A mí me flipa la docencia y siempre he tenido claro que, pues que quería dedicarme de una manera u otra a la docencia. A mí me gustan los niños más mayores, yo soy más de la ESO y del bachillerato, por eso hice ciencias del deporte, pero es así. Y me encanta que tú hayas decidido hacer una carrera que mucha gente la utiliza muchas veces como va, ¿qué estudio? No sé qué estudiar, voy a estudiar magisterio. Y que tú tuvieras clarísimo que lo querías para enfocarlo a ser mejor entrenador, sobre todo en etapas de formación. Sí, sí, sí. Y quería hacerte otra pregunta que es, ¿cuánto de importante es la inteligencia emocional para ti en el deporte, bajo tu experiencia? A ver, mi experiencia es muy corta, pero bueno, yo creo que es muy importante. Yo creo que es una de las bases, y aparte, esto lo tengo hablado con mucha gente, y creo que como entrenadores empezamos a construir muchas cosas, o empezamos a construir una casa, y creo que la inteligencia emocional o el manejo de las personas me parece que es uno de los cimientos principales sobre los que construir, porque bueno, pues al final es eso, desde el mínimo detalle, desde que yo, por ejemplo, me gusta llegar al pabellón, y lo primero que hago todos los días es ir a dar los buenos días a todos los jugadores, o por lo menos los que están en pista, siempre doy la mano, buenos días, o preguntas qué tal, o cómo estás, o si alguno ha sido padre, oye, pues qué tal está tu hijo, o, bueno, lo que sea. Yo creo que eso es súper importante, súper importante. Y luego, pues al final entender que aunque sean profesionales, pues que
siguen siendo personas, siguen teniendo una parte humana, una parte emocional. Entonces eso es súper importante. Y luego, incluso durante los partidos o durante los entrenamientos o digamos en la parte ya profesional puramente, eh, a, a, mí es una de las partes en las que más me gusta o las que creo que es más importante. ¿No? Al final, todos esos apartados y todos esos aspectos que al final, digamos que te facilitan pasos para luego rendir en la pista. Eso es, porque recuerdo que hablábamos cuando quedamos para preparar esta entrevista, ¿no? Para conocernos un poquito más, que hablábamos de la importancia que tiene cuando tienes la presión de jugar en un equipo ya, digamos, profesional, ¿no? Como en el que estás tú ahora, el hecho de que tú tengas, por ejemplo, un mal partido y de repente el público te abuchee o se vuelva contra ti, o sea, que no todo el mundo sabe gestionar eso, ¿no? Y que eso puede afectar totalmente al rendimiento que tengas durante el partido que estás jugando y a posteriori en el resto de partidos. No, sin duda, eso sin duda. Y nosotros, por ejemplo, pues trabajamos en un sitio en el que, por ejemplo, está aquí uno de mis compañeros, Javi Muñoz, Javi, y él lo puede decir, que trabajamos en una ciudad en la que el baloncesto es súper importante, súper importante. Entonces, pues para lo bueno y para lo malo, no sé si definirlo como presión, pero el ambiente es espectacular. O ahora no, pero cuando la gente podía entrar a los partidos, el ambiente de los partidos era espectacular, pero hay mucha gente que, pues para ellos es casi una religión, ¿no? Entonces, pues hay veces y nosotros lo hemos sufrido, pues de alguna derrota y bueno, pues que muchas veces digamos, ese calor del público se ha malentendido por algún jugador y bueno, sí que es cierto que muchas veces se transforma en algo que si el jugador no lo sabe canalizar o si tú no sabes trabajar con el jugador o si no predispones al jugador para eso, pues puede ser muy, muy importante y casi diferencial durante todo un año y sería tremendo ver muchos jugadores que en X sitios rinden muy bien o en otros sitios no rinden y a lo mejor pues un factor puede ser ese y seguro que muchos factores el factor emocional influye muchísimo, influye enormemente. A nosotros pues nos ha pasado de algún partido llegar al vestuario y ver a un jugador llorando y bueno, pues eso tienes que gestionarlo, evidentemente. Al final no es solo ir a la pista y preparar el equipo tácticamente, que también, pero son muchas más cosas y esa es una de ellas, claro. Claro, y normalmente es verdad que en las formaciones que solemos hacer habitualmente, que son las que decías antes que nos dan como el derecho, ¿no? A ejercer, que tienes que tener ese papel para poder ejercer, pues muchas veces esto no se trabaja a fondo. Entonces son cosas pues que nos tenemos que buscar fuera de una u otra manera si nos queremos dedicar a esto, a trabajar con personas, pues son aspectos que son muy importantes porque determinan el rendimiento realmente, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y yo, por ejemplo, pues yo recuerdo que en ningún curso de los que he hecho de entrenador se ha tocado ningún aspecto de estos. Se toca alguno, el de, por ejemplo, de dirección de equipo, pero es que realmente, bueno, este sería otro debate, que realmente habría que reflexionar si la dirección de equipo existe, porque al final es que no todo el equipo funciona igual y no todo el equipo va a la misma dirección, pues son 12 tíos más gente de tu staff, más... Entonces, a lo mejor yo creo que sería más conveniente hablar de dirección de personas que no de dirección de equipo. Y la dirección de personas, uno puede ir para allá, otro para allá, otro puede reaccionar bien a X estímulo, otro no. Entonces, todo eso tú tienes que gestionarlo. Y, por ejemplo, pero yo creo que es un reflejo de la sociedad o del sistema educativo en el que vives, porque yo, por ejemplo, en mi carrera, yo cuando estudiaba mi carrera tampoco hemos tocado nada de educación emocional. Bueno, pues es un poco... Yo creo que ahí hay un mundo enorme por explorar y creo que nos haría crecer mucho todo eso. Sí, sí. Muchísimo, muchísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y ahora tengo otra pregunta que es sobre la comunicación. Del 0 al 10, ¿qué importancia le darías a la comunicación en un equipo? Es que es la base. Es que es una de las... Es otra de las columnas en las que tú cimientas tu casa. Pero eso tiene que ser... No es unidireccional. Al final, la comunicación tiene que ser en todas las direcciones posibles y sobre todo una vez que tú estás en la pista, sobre todo con tus jugadores, tiene que ser
Yo creo que tiene que ser bidireccional. Evidentemente, tú tienes la autoridad y tú eres la autoridad, pero yo creo que hay que entender bien la autoridad. Yo creo que no hay que confundir autoridad con autoritarismo. Quiero decir, me parece que es muy positivo pues poder hablar sobre cualquier cosa y sobre todo ser cercano al jugador. Y yo creo que cuando tú eres cercano al jugador y el jugador te respeta por esa cercanía o por tu implicación, entendiendo la implicación, el jugador, ¿cómo interpreta hasta qué punto estás dispuesto a llegar para ayudarle a él? Yo creo que ahí se cimienta una comunicación y a partir de ahí, pues se empieza a construir todo. Y luego tú está como tú comunicas a tu equipo, que es diferente, ¿no? Hay las relaciones, digamos, entre entrenador-jugador y luego está como tú comunicas y cómo tú transmites al equipo, pues, X, ¿no? Por ejemplo, algo táctico, es muy importante la gestión de la comunicación en un tiempo muerto, por ejemplo. En un tiempo muerto de nada sirve transmitir o decir a tu equipo, tranquilizaos, si tu lenguaje corporal te ven súper tenso. Entonces, mandas mensajes contradictorios y muchas veces eso nos pasa. Y yo creo que a veces los entrenadores es inevitable, porque vas a 1000 pulsaciones, tienes 1000 cosas que pensar, que tomar decisiones, pero yo creo que ese control emocional del entrenador es fundamental. No solo en los tiempos muertos, sino pues en todo, a lo largo de la semana, en todo. En primero reflexionar y luego poder comunicar. Eso es, ahí está la reflexión. El primero tengo que saber gestionar yo mis emociones para poder acompañar a mis deportistas a gestionar las suyas, ¿no? Y es lo que decía tu compañero Javi, que no es tanto el comunicar, sino cómo comunicamos, cómo soy capaz de llegar a mis jugadores, a cada uno de mis jugadores. Sin duda, sin duda. Eso es. Vale. Tengo una cosa que me gustaría que contaras, ¿no? Y es que tú decidiste en un momento empezar a trabajar tú personalmente con un coach, ¿no? Para mejorar como entrenador de baloncesto. Y me gustaría que nos contaras cuándo decidiste empezar a trabajar con un coach y por qué. Yo creo que es a raíz de que yo noto una necesidad en mi trabajo. O sea, que yo noto que una vez que tú pues acabas tu formación, digamos, reglada, más o menos, en el que tú te pones a trabajar en un equipo profesional, en seguir, ¿no? En no pararme y en seguir buscando pasos para estar al máximo nivel. Y entonces empiezo a interpretar como que el siguiente paso está en buscar dentro de mí. No tanto en escuchar a entrenadores, no tanto en acudir a charlas o en compartir cosas, sino en primero, vamos a parar, vamos a ordenar todo lo que tienes en la cabeza y a partir de ahí pues, establecer una dirección en la que ir. Entonces a partir de ahí pues empiezo a trabajar con un coach que me ayuda muchísimo y que me ha cambiado mucho mi manera de ver el baloncesto, sobre todo, mi manera de ver el baloncesto. Recuerdo la primera charla que tuve con él, que fue brutal, ¿no? Porque él lo primero que me dijo es, si yo fuese ciego, ¿cómo me definirías el baloncesto de ataque? Y dije, es que no tengo ni idea, no sé ni por dónde empezar. O sea, puedo tener 80.000 conceptos en la cabeza y puedo llevar 1000 años entrenando, pero nunca me he parado a pensar eso. Entonces, y él me dijo, y si tú no sabes cómo lo ves, ¿cómo pretendes decírselo a un jugador tuyo? Y fue tal el impacto que a partir de ahí dije, pues yo necesito primero ordenar todo esto, necesito saber o pasar un filtro de cómo veo yo las cosas, de cómo las interpreto o qué es para mí esto, y entonces a partir de ahí empezar a poner nombres a las cosas. Y cuando tú le pones un nombre a las cosas, todo lo ves mucho más claro, todo. ¿Qué es para ti el baloncesto? Pues para mí el baloncesto es esto, esto y esto. Y a partir de aquí tú empiezas a ver todas las situaciones con esas gafas, ¿no? Desde ese filtro. Y a partir de ahí es mucho más fácil poder llegar al jugador, poder comunicarlo, porque al final es algo que tú estás viendo. Y si tú haces consciente al jugador de eso, de la importancia de eso que tú estás viendo, al final el jugador se convence. Pero yo creo que es muy importante primero saber cómo lo ves tú. Porque si tú no lo ves de ninguna manera, o si tú no sabes cómo lo ves, al final es muy complicado llegar a un jugador. Tú puedes llegar a un jugador de muchas maneras, pero llegar al 100% y tocarle algo para poder hacerle consciente de sus necesidades o
o de algo, es muy complicado si tú no tienes claro cómo lo ves. No sé, Claro, es lo mismo que... no sé si me explico, pero Sí, 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 totalmente, a totalmente. mí me parece fundamental eso. Es totalmente necesario ir hacia adentro para clarificarte tú y cuando tú te clarificas, lógicamente tu mensaje es muchísimo más claro y puedes acompañar a otros hacia donde tú quieres ir, ¿no? Sí, sí, Es sí. mucho más sencillo. Sí, está claro. Y yo creo que eso es fundamental. Es fundamental. El saber con qué gafas ves en este caso el baloncesto, porque al final hay muchísimos caminos que te pueden llegar al mismo sitio, pero, pero hay uno que es para ti. Entonces, si tú encuentras el tuyo, si tú encuentras esa manera de verlo que se corresponde con todas las creencias que tú tienes, pues al final es muy gratificante y creo que es muy bueno y te ayuda a ser mucho mejor en el trabajo que desempeñas. Entonces, a partir de ahí, lo ves todo muy distinto, lo ves todo muy distinto. Ujú. Al final es como conectar con tus valores y hacer el baloncesto desde tus valores, ¿no? Desde lo que tú sientes y cómo tú lo sientes. Sí, ¿cómo lo ves? Y muchas veces ves el baloncesto y te das cuenta de que lo relacionas con cómo eres tú como persona fuera o cómo estableces tus relaciones fuera y dices, uy, para, que yo pues esto lo veo desde esta manera, ¿no? Entonces, pues para mí eso es muy importante, es muy importante. Pero es muy importante una vez que lo he descubierto, porque si no, no, ¿sabes? Pero es fundamental, para mí es fundamental. Claro, es que eso es lo que te iba a decir, que se necesita muchísima, muchísima humildad para hacer lo que has hecho tú. Es decir, vale, he crecido hasta aquí, tengo un montonazo de información en mi cabeza, llevo formándome un montón de años, llevo teniendo experiencia, pero es que ahora es que necesito ir para adentro. Es que yo eso lo he sentido también, deja de escuchar a la gente de fuera y ponte a escucharte a ti, a ver cómo está tu mapa para que lo puedas sacar, para que puedas dar lo mejor de ti. Mm. Y eso requiere mucha, mucha, mucha humildad. Bueno, yo no sé, Entonces, yo no sé si es humildad, no sé lo que, pero realmente, sí, por ejemplo, yo es algo que digo cuando doy una charla, de que quedaos, construid vosotros vuestro propio baloncesto. Al final, como tú entras en YouTube y hoy en día en esta sociedad, que es todo tan inmediato, que como le das a un botón y pumba, y ya tienes todo lo que tú quieras, te puedes cargar de información. Pero realmente yo lo que intento transmitir siempre es que esa información la pases por tu filtro y te quedes con lo que te sirva. O te quedes con lo que tú identifiques como tuyo, como tu propio baloncesto. Si no identificas nada, perfecto, también es bueno, porque es una parte, es un camino que cierras, ¿no? A mí por aquí no me interesa ir. Pero, pero ese filtro es súper importante. perfecto, me encanta esa visión. Y la última pregunta que te voy a hacer yo, antes de empezar con las preguntas que nos han mandado, es, imagina que tienes 90 años, ¿vale? Tú tienes 90 años y estás frente a la televisión. Y sale un reportaje de la carrera deportiva como entrenador de Iago Castro. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti los jugadores que están entrevistando, que están hablando en tu reportaje? Pues fíjate, al final yo creo que todos los entrenadores queremos ganar, porque eso es así, porque nadie juega a perder, pero yo creo que sobre todo, y es un poco lo que intento, eh, yo creo que la diferencia está en cómo tratas a los jugadores. Y, y la diferencia está en cómo los tratas, entendiendo cómo los tratas también, cómo les enseñas y qué les enseñas. Porque para mí entrenar es enseñar. No, e incluso en el nivel en el que estoy ahora, que bueno, pues que es una de las mejores ligas de Europa, una de las 10 mejores ligas de Europa seguramente, eh, yo considero que seguimos teniendo que enseñar, que la gente que llega ahí, yo creo que es muy malo dar cosas por supuestas. Entonces, al final en ese aspecto, y hay que relacionarlo con todo lo anterior. Si hay que relacionarlo sobre todo con cómo yo lo veo. Entonces, yo veo esto. Pues yo trabajo para ayudar a ese jugador y para hacerle consciente de que, oye, tú necesitas esto, pero a lo mejor yo también me comunico con el jugador y digo, oye, ¿tú qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Y entonces yo creo que me gustaría que me recordasen por eso, no solo por lo que ha ganado o no, porque al final ganar es una consecuencia y compites contra otros 20 equipos y hay muchísimos factores que
que hace que ganes o que no, o que, bueno, pues muchísimos. Entonces yo no solo ganar o perder, yo quiero que, y me gustaría que me recordasen por eso, pues este tío era muy bueno o guardo un gran recuerdo de este tío, pues porque nos trataba genial o porque eh, se ha implicado tanto con nosotros, me ha ayudado a mejorar esto, en el trato era cercano, siempre estaba dispuesto a ir una hora conmigo a tirar. Eh, yo creo que todo eso es un poco por lo que me gustaría ser recordado. Que luego ganas títulos o ganas partidos, pero es que eso es una consecuencia y entra en juego 30.000 cosas. 30.000 cosas. El acierto que tengas el día X, los árbitros, las lesiones, el resto de equipos, al final hay que tener claro que yo voy a perder mucho más de lo que voy a ganar. Eso está claro. Porque al final cada año arrancan 20 equipos la competición, o 25, o los que sean, y solo gana uno. Pero durante ese camino yo creo que es lo que haces y es cómo ayudas al jugador. Es cómo ayudas y entonces para mí eso es fundamental. Para mí eso es fundamental. En el día a día, pues oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué necesitas? Y a partir de ahí, evidentemente, yo siempre digo que creo que el jugador te respeta por dos cosas, que es por los conocimientos que tienes y por la implicación. Los conocimientos son los que son y son los que tienes y son los que muestras. Y hay mil maneras de mostrarlos y puedes hacer consciente al jugador de tus conocimientos o intentar convencerle de ellos o, oye, mira, cada vez que haces esto, el resultado es esto. Sin embargo, cada vez que haces esto, el resultado es lo que tú estás buscando. Entonces, hay mil maneras de hacerlo. Y los conocimientos al final, no nos vamos a mentir, es una de las cosas por las que tú estás en donde estás. Pero realmente luego la implicación, hay mil maneras de demostrar implicación. No solo, no, el esfuerzo, no, es la pasión con la que comunicas, y lo que decía antes, que el jugador interprete hasta qué punto estás dispuesto a llegar por ayudarle. Tanto dentro como fuera de la pista. Tanto dentro como fuera de la pista. Entonces, para mí eso es fundamental. Y yo creo que me quedaría muy tranquilo cuando tenga 90 años, como dices tú, si todos me recuerdan por eso, de este tío, ya no solo los conocimientos, sino la implicación que tenía, cómo me ayudaba, era increíble. Pues entonces yo creo que ahí pues espero sentirme orgulloso. Qué bueno, qué bueno. Como dice Samu, no hay mayor victoria que llegarles y tener trascendencia en sus carreras y en sus vidas. Uno que sabe más que yo. Pues bueno, ahora vamos a empezar con las preguntas que ha mandado la gente para ti, ¿vale? Y tenemos, primero, te voy a comentar las de su nick, es 23 Vicente, ¿vale? Es una jugadora de baloncesto. Sí, la conozco. Vale, y pregunta, ¿con qué entrenador o entrenadora de la actualidad que no hayas trabajado aún te gustaría trabajar y por qué? Vas a pillar, Patri. No lo sé. Es que realmente hasta que tú trabajas con alguien no le conoces o no sabes cómo trabaja. Pero bueno, hay entrenadores enormes. Yo ahora trabajo con dos tíos espectaculares que creo que hacemos un grupo de trabajo muy bueno, que encima somos amigos, que vamos al pabellón y lo pasamos bien, nos reímos, intentamos ayudar a los jugadores. Entonces, es que esa pregunta es muy complicada. Sí que te podría decir qué tipo de entrenador a lo mejor me gustaría más para trabajar. ¿Qué entrenador? No lo sé. No lo puedo decir. Pero bueno, pues sí que es cierto que creo que me gustan pues entrenadores que escuchan, digamos, ahora desde mi labor de entrenador ayudante, ¿no? Me gustan entrenadores que escuchan, entrenadores que te dan responsabilidad, entrenadores que te aprietan, ¿eh? Que te aprietan, que no dejan que te relajes en ningún momento y bueno, yo trabajo cómodo así. Yo trabajo, cuanta más responsabilidad tenga, mejor trabajo, más a gusto trabajo. Entonces, pues bueno, pues a partir de ahí, pues claro, seguro que hay 1.000 entrenadores. Pero también te lo digo que ahora mismo con los dos que trabajo no los cambiaría y seguiría toda la vida trabajando con ellos. Qué bueno, eso es una maravilla, eso es una maravilla. Y luego la segunda pregunta que nos hace Patricia es, ¿a qué dos jugadores o jugadoras de la actualidad que no hayas entrenado te gustaría tener la oportunidad de entrenar? A ella uno. Ella, no, pero y gente como ella, por ejemplo. Ella es una tía que curra, que entrena
a una intensidad increíble, que escucha, que tiene ganas de aprender. Entonces, bueno, a todos los entrenadores nos gusta entrenar a gente que nosotros llamamos entrenables, ¿no? Los americanos dicen coachables, pues al final es eso, pero no todo el mundo es así. No todo el mundo es así. Entonces, bueno, pues esa gestión de la calidad, de las capacidades, del talento, pues es muy importante. Entonces, bueno, evidentemente, como entrenador, ¿a qué gente te gustaría entrenar? A los que quieren, a los que quieren, a los que te demandan, a los que cada día quieren más. Yo recuerdo que cuando tenía 19 años entrenaba un equipo senior y entrenaba a tíos que eran padres y que tenían 30 y pico años, y había muchos que te apretaban mucho y que te preguntaban, oye, ¿y esto? Y que te demandaban. Y claro, al principio tú no sientes rechazo, pero dices, hostia, ¿sabes? Qué guay sería que estuviese callado. Y no, a lo mejor no es así, a lo mejor no es así. Y ahora echas la vista atrás y dices, esos tíos te ayudan a crecer también. Entonces, bueno. Claro, te ponen ahí un poquito contra las cuerdas, ¿no? Para que tú te tengas que superar sí o sí día a día. Sí, y al final para que tú vayas demostrando un poco también cómo reaccionas, cuánto conocimiento tienes y, bueno, muchas cosas, muchas cosas. Entonces, bueno, pues hay 1000 perfiles de jugadores, igual que hay 1000 perfiles de entrenadores, y no sabría quedarme con uno tampoco, pero bueno, al final, si tuviese que decir algo, pues el que más lejos quiera ir, pues mucho mejor. Sí, que tenga ganas, ¿no? Básicamente eso es como un ingrediente que nos gusta a todos los entrenadores, que tenga ganas y que, yo que sé, que le flipe Que su tenga, deporte y que quiera más. que tenga hambre, que tenga hambre, que tenga Eso es, hambre eso es. de cada día llegar más lejos, de ir al pabellón y mejorar y escucharte y también que te demande un poco, que te demande un poco, pero bueno, al final entiendo que no todo el mundo es así, igual que no todos los entrenadores son así, pero que Claro, tenemos que lidiar con todos, pero bueno, evidentemente si te quedas con algo, pues te gustaría tener en tu equipo siempre a 12 tíos con hambre, ¿no? Un equipo con hambre pues es un equipo muy complicado de poder competir contra él. totalmente. Vale, y ahora pasamos a D. Robles95 y te pregunta, Ahí, la está primera por ahí, pregunta me que parece hace, también, Dani. ¿está? Sí, creo que sí. La primera pregunta que hace es, ¿cómo es la comunicación entre el primer entrenador y el ayudante? ¿Se pone en común todo o hay lugar para la improvisación? Mira, nosotros, y Javi está ahí también, que es el otro entrenador ayudante, nosotros lo ponemos todo en común, todo en común. Intentamos, por ejemplo, intentamos llegar el primer día de la semana con todas las ideas claras y evidentemente con todo el trabajo de scouting hecho sobre el equipo rival. Bueno, cada uno llega con su idea preconcebida, ¿no? Que al final es también un poco producto de las creencias que cada uno de nosotros tiene. Y luego, pues se pone todo en común. Evidentemente el primer entrenador es el que tiene la última palabra, es el que decide, eso sin duda. Pero por ejemplo, nosotros pues tenemos la suerte de poder hablar, de poder poner en común, de tener a un entrenador como Epi que te escucha, que valora lo que dices, que le da 1000 vueltas. Y nosotros prácticamente discutimos todos los días. Todos los días. Y aparte, que son discusiones acaloradas, de verdad. Pero bueno, pero realmente ves a tres tíos pues, con una pasión por su trabajo brutal, muy vehementes defendiendo lo que creen, porque creen que eso es lo mejor, ¿no? Y luego pues tú tienes que ponerte de acuerdo, tienes que oye, pues es verdad, vamos a esto. Y una vez que tú tienes una decisión como staff, a partir de ahí, cuando tú bajas a la pista, es a muerte, es a muerte. Y esa decisión no tiene ningún tipo de fisuras, ninguno. Entonces nosotros intentamos llevarlo todo perfectamente estructurado y intentamos controlar las mayores variables posibles para tener a tu equipo preparado para luego competir y tener al equipo preparado para competir contra todo lo que se vaya a encontrar. Entonces, en ese sentido, nosotros dejamos poco lugar a la improvisación durante la semana. Bueno, sí que es cierto que hay ratos en los que, o hay momentos en los que, bueno, pues sí que es cierto, pues que o improvisas una jugada o incluso son los propios jugadores en los que se ponen de acuerdo, oye, pues ahora vamos a hacer esto. Pero realmente nosotros, nuestro trabajo como staff, muy poco lugar dejamos a la improvisación durante la semana porque queremos tenerlo todo lo mejor preparado posible para luego comunicar solo a los jugadores. Y luego otra cosa es cómo lo comuniques, pero bueno, eso ya entraríamos en otro debate. Y luego durante el partido sí que es cierto que ahí pues se van dando más lugares a la improvisación, porque a lo mejor el plan que tú llevas no funciona
o a lo mejor tienes que hacer ajustes porque un jugador se lesiona, hay mil cosas. Entonces, en el partido sí que hay veces en los que tienes que improvisar, en los que tienes que improvisar. O tienes que diseñar una última jugada para un partido, que eso muchas veces tú las llevas pensadas también. Tú como entrenador tienes 3.000 sistemas en la cabeza para, pues esto para esto, o esto para esto. Y que a lo mejor también les has podido entrenar durante la semana. Pero bueno, sí que es cierto que el partido a veces da lugar a poder improvisar un poco más. Durante la semana intentamos tenerlo todo atado. No sé si a Dani le contesto, sino que se manifieste por aquí. Sí, yo creo que sí. Si no, eso te iba a decir Dani, que escriba por ahí, pero yo creo que sí, que le has contestado perfectamente. Al final es como tener atado todo lo que se puede tener atado y luego lo que no, pues bueno, tienes un montón de ideas, ¿no? Para poder improvisar en la cabeza, pero sobre unas ideas concretas. Y hay veces que ni ideas ni nada, hay veces que toca improvisar y se ha acabado. Sí, nosotros Es así. intentamos controlar la mayor información posible. Y luego la filtramos al jugador, ¿eh? No mandamos. Luego nosotros seleccionamos qué información mandamos, pero bueno, nosotros queremos tener cuanta más información sobre el equipo rival, mucho mejor. Y sobre el nuestro, ¿eh? Que al final ahora pues también hay muchos programas de estadística o incluso datos que nosotros recogemos que nos sirven para ayudar al equipo. Entonces nosotros manejamos pues muchísimo y una parte es la que damos al jugador. Genial. Dani dice que sí, que le has aclarado perfectamente. Y la segunda pregunta que nos hacía él es, ¿qué es lo que más has aprendido estos años dentro del baloncesto profesional? ¿Qué te ha sorprendido más? Muy buena pregunta. ¿Qué me ha sorprendido más? Que sobre todo de cara a los jugadores, que los buenos de verdad quieren seguir. Que los grandes jugadores, y nosotros, por ejemplo, afortunadamente, ahora mismo estamos de primeros, tenemos a grandísimos jugadores en la plantilla. Creo he visto a uno por ahí, a Kevin. Kevin, how are you? Sí, bueno, tenemos a muy buenos jugadores y esos realmente son buenos porque no por el talento que tengan, ¿eh? Porque al final en el alto rendimiento, digamos, yo creo que el talento inicial es casi irrelevante, ¿eh? Entonces, bueno, son tíos que llegan cada día y son increíbles entrenando, que entrenan con dolor. Yo creo que al final eso muchas veces, una vez que echas la vista atrás y ves que llevas muchos años entrenando en formación, ves que hay una diferencia abismal en cómo entrena la gente. Que hay veces, yo mi último año que he entrenado en formación, he entrenado en Asturias y entrenaba, bueno, el nivel de entrenamiento es muy distinto. Podría resumirlo así. Yo creo que es lo que más me ha llamado la atención. Que al final, tíos que llegan al máximo nivel llegan no por la calidad que tengan, que también, sino porque cada día entrenan al 200% y son capaces de soportar dolor, de entrenar con molestias. Ahí también entran, evidentemente, pues fisio, preparador físico, médicos, pero sobre todo es la calidad de entrenamiento, sin duda. Perfecto, muchas gracias, Diego. Te dice que saludos y que mucha suerte para la segunda fase. Y luego, Marta Moreno nos pregunta, ¿cuál es para ti el primer de un segundo entrenador dentro del staff? ¿Crees que en todos los equipos se ejerce el mismo rol? No, para nada. No. Bueno, ahora es que todos los equipos, ayer la final de la Copa del Rey, el Barça tiene 4 entrenadores ayudantes. Entonces, cruzas el charco y la NBA ves el banquillo y casi más entrenadores que jugadores. Entonces, al final ahora yo creo que esto va a evolucionar a que cada vez se especifiquen más los roles de cada entrenador. Pero al final, bueno, dentro de una estructura y sobre todo dentro de lo que quiera un primer entrenador, tu rol puede cambiar. Pero bueno, realmente volvemos a lo mismo. Es baloncesto, somos entrenadores. Allí ellos tienen una cosa muy buena que aquí no se ve tanto, quizás, que es que, por ejemplo, allí entrenadores que han sido primeros entrenadores en la NBA durante muchos años, yo creo que no les duelen prendas en ejercer alguna temporada como entrenador ayudante. Y eso es muy bueno, yo creo. Y eso es súper enriquecedor. Entonces, luego tienes entrenadores que han tenido la experiencia de ser ayudantes, que han llegado a primeros entrenadores y seguramente su perspectiva sea diferente a
a primeros entrenadores que han sido jugadores y que ya son primeros entrenadores, o a entrenadores que nunca han sido ayudantes. Bueno, yo creo que todo el mundo trabaja de manera distinta, pero no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Cada entrenador, pues como se dice, cada maestrillo, pues tiene su librillo, tiene sus creencias, tiene su manera de trabajar, y nosotros como ayudantes pues nos adaptamos, y también nosotros tenemos nuestra manera de trabajar. Entonces, pues bueno, yo he sido ayudante de muchos entrenadores y cada uno pues trabaja de una manera y cada uno te pide X cosas y tú se las das dentro de su manera dentro de tu manera de trabajar, se las das. Entonces, no creo que haya un rol definido para el entrenador ayudante. Evidentemente, sí que tienes que hacer scouting, ¿no? Las labores de vídeo, pues las hay, y hay a quien le gusta más, a quien le gusta menos. Pero eso sí que es una parte. Pero bueno, cómo la hagas y cómo la distribuyas, cuáles sean tus roles, depende también de lo largo que sea tu staff. Pero yo creo que no hay un rol definido para el entrenador ayudante. Ujú. Perfecto. Y luego nos hace una pregunta que creo que va a ser súper interesante para ti por lo que hablamos antes de la entrevista, que es, ¿crees que debería cambiar la forma de trabajar la cantera? Usualmente nos encontramos entrenadores inexpertos y jóvenes con los más pequeños. En lugar de ello, podríamos invertir la situación y poner a entrenadores con más tablas en categorías inferiores. Y esto está muy relacionado con lo que me contaste tú sobre las categorías inferiores. Así que cuenta porque creo que a la gente le va a servir de reflexión, cuanto menos. Es una pregunta muy, muy profunda, muy profunda. Mira, para empezar, con lo que dice ella de la última pregunta, empiezo por el final. De si no sería mejor poner a los mejores con los más pequeños. Bueno, puede ser, pero después, cuando esos pequeños crezcan, ¿qué pasa? Entonces, al final, yo creo que lo que más tiene que ser es que, y es a lo que invito siempre, a que el entrenador se forme lo máximo posible. Lo máximo posible. Entonces, cuando tú tengas la mayoría de entrenadores formados, luego no te importará dónde ponerlos, o no te importará en dónde te pongan a entrenar. Pero bueno, la forma de trabajar en la cantera, en base a eso, es lo mismo. Cada club tiene una manera de trabajar. Incluso cada comunidad autónoma o cada país trabaja de una forma o de otra. ¿Eh? O incluso, por ejemplo, en Galicia y lo notas una vez que estás en el mundo, que por ciudades se trabaja de una manera o de otra, o los equipos juegan diferente. Y sobre todo hay clubes que tienen una filosofía muy definida, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que el tema de la cantera es un poco... es complicado. Es complicado. Porque canteras de primeros equipos o de clubes profesionales hay pocas. Hay muchas más canteras de baloncesto social, digamos, o de un nivel intermedio, que canteras de equipos profesionales y de clubes profesionales. Entonces, en ese aspecto, creo que todas esas situaciones están muy... Hola, Morayo, ¿qué tal? Otro jugador aquí que se ha unido. Ole. Bueno, están bastante... No sabré cómo decirlo, no sé si corrompidas, no lo sé, pero... Y hablando contigo la otra vez, te lo decía, yo me he encontrado muchas más dificultades entrenando a niños en un pueblo de 8.000 personas como el mío. Me he encontrado muchas más dificultades que entrenando a un equipo profesional. Pero ¿cómo puede ser eso? Es que entonces estamos haciendo algo mal. No tengo ninguna duda. Es que estamos haciendo algo mal, eso seguro. O sea, si ya para mí, que yo ahora vivo en un mundo en el que ganar es algo necesario. Pero tú como entrenador en tu evaluación, ganar o perder es una consecuencia, no es lo más importante. Entonces, ¿cómo puede ser importante ganar en formación? Yo es algo que no puedo entender. Y no puedo entender que se deje lugar a la opinión de muchos padres de niños. Porque muchas veces son los padres los que meten presión a los niños, o son los padres que incluso son directivos en un club que luego a ti como entrenador te meten presión porque tu equipo alevín no gana. Digo, pero vamos a ver. Porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado entrenar un equipo, un alevín femenino, y decirme que es que las niñas no juegan a nada. Digo, pues mira, lo que tú vienes a decirme como un ataque, para mí es un halago. Porque ¿cómo van a jugar a algo si tienen 11 años? Es que
Entonces, yo creo que ahí tenemos que ubicarnos mucho. Y tenemos que ubicarnos mucho y tenemos que cuidar mucho más la formación. Dentro de que somos un país somos los actuales campeones del mundo, que creo que trabajamos bien, que el nivel de entrenadores es muy bueno. Pero yo creo que en ese aspecto, y no sabría cómo decirlo, no sé si como sociedad o vuelta al sistema educativo, quizás lo veo yo también con ojos de profesor, ¿no? Pero tenemos que hacer mucho más trabajo a la hora de evaluar. O sea, no decir si eres bueno si ganas, si eres una mierda si pierdes, es que es demasiado simplista, demasiado simplista. Entonces, creo que para evaluar necesitas tener en cuenta muchos más procesos y el trabajo en formación es un lugar perfecto para eso. Pero entonces no puedes evaluar el trabajo de un jugador o el trabajo de un entrenador en el resultado final. Y yo creo que la manera en la que tú gestionas la cantera y gestionas el baloncesto en formación tiene que ir mucho más allá de eso. Tiene que ir muchísimo más allá de eso y respetar los procesos de aprendizaje de los niños, de los jugadores, de todo. Es fundamental. Y sobre todo eso, lo más importante es que te dejen trabajar. Es que te dejen trabajar, que te den confianza, que te ayuden, pero sobre todo que te dejen trabajar. No puede ser que alguien venga y te diga, oye, es que tu equipo Levin no juega nada. Bueno, pues perfecto, perfecto, pero yo no voy a permitir que pongas en tela de juicio mi trabajo porque tú no tienes las mismas armas de evaluación que tengo yo. No sé si me explico. Entonces, en ese sentido, yo creo, y en esto soy muy crítico, no puede ser que te encuentres más dificultades para trabajar en formación que en un equipo profesional. Eso es fundamental. Yo en eso creo que estamos haciendo algo muy mal como entrenadores. Y ahí me parece que tenemos mucho camino por recorrer. Seguro que mucha gente no está de acuerdo con esto y que sería un debate muy grande, pero me parece que eso es fundamental. Me parece que es fundamental. Y no sé si me explico tampoco, pero Sí, 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 te estás explicando perfectamente y estoy totalmente de acuerdo. Al final el deporte de formación es precisamente eso, formación. sí, No y que es... aparte, y que luego hay que tener una cosa clara, que si por ejemplo tú estás en la cantera del Real Madrid, tu trabajo en cantera o tu trabajo en formación es muy diferente al trabajo, y por ejemplo, pues pongo el ejemplo del club de mi pueblo, que somos 8.000 personas aquí. Entonces, tú tienes que tener en cuenta de que de 8.000 personas tienes X niños que puedes sacar y que a lo mejor de esos 10 niños que te vienen un año en un equipo, a lo mejor ninguno quiere ser jugador profesional. O tienes que tener en cuenta otros que vienen obligados porque su padre les ha metido, pues porque les coincide el horario de trabajo y no puede sacarles del cole, o porque solo quiere que haga deporte. Entonces, al final, muchas veces lo que no podemos es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Eso Totalmente. me parece súper importante. Y que luego, Es conocer lo que hablábamos antes con los jugadores profesionales igualmente, es conocer la casuística de cada uno de los niños y saber que en la base nuestro trabajo es mucho más de educador que de entrenador de baloncesto propiamente dicho, de baloncesto, de balonmano, de fútbol o de lo que sea. Estamos formando un poco, educando para la vida. sí, bueno, de educador tienes que hacer 1.000 papeles. Y yo siempre lo digo, un entrenador de formación tiene muchísimo más, un abanico más grande de cosas para hacer que un entrenador profesional. Porque nosotros, por ejemplo, ahora en el staff, por ejemplo, en el Breogán, pues, oye, nosotros tenemos un fisio, tenemos un preparador físico, tenemos un médico, tenemos un delegado, somos 3 entrenadores. Pero tú cuando vas con un equipo de cadetes o con un equipo de infantiles, estás tú solo. Estás tú solo. Y estás tú solo y tienes que hacer todo. Tienes que gestionar las fichas. Muchas veces llamar al autobús para que venga o para organizar el viaje. Tienes que encargarte de la preparación física de muchos equipos. Luego tienes que saber manejar a todos tus jugadores. Tienes que controlarles. Tienes que gestionarles emocionalmente. Tienes 1.000 cosas que hacer. Entonces el trabajo de entrenador de formación es inmenso. Es inmenso. Y se valora muy poco. Porque muy poca gente vive de la formación. Muy poca. Y muy pocos clubes garantizan el poder vivir de la formación. ¿eh? Y son muchísimos más los entrenadores de formación que los profesionales.
Y Eso es lo que te iba a decir, que en porcentaje es infinitamente mayor claro, el montón de niños que hay jugando a cada deporte cada día a los que llegan a primera o a los que llegan a ser profesionales, ¿no? muchos más, pero infinitos, Claro, infinitos. Entonces, en ese aspecto, pues ahí sí que yo creo que sí que tenemos que dar un paso adelante todos, ¿no? En el sentido de que ser entrenador profesional no es estar en una liga profesional. Ahí yo tengo muchísimos amigos que entrenan en formación y son igual de profesionales que yo. Al ser totalmente. profesional tampoco va en el sueldo que tú cobres, va en todo, en cómo te implicas, en cómo te has preparado tú, en todo. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, ahí sí que podríamos mejorar. Ya te digo, el tema de la cantera y de la formación es muy denso, ¿eh? Es muy denso, pero Sí, podríamos estarnos horas y horas y horas, ¿verdad? Aquí hablando sí, nada más que de esa parte. sí, pero sobre todo eso, el saber que tú trabajas con unos niños y que lo importante no es que ganes, no es que ganes el sábado, ¿no? O no es que llegues a junio y ganes la liga, es que eso no. Lo importante cuando tú trabajas en cantera es que ayudes a esos jugadores, que tengas claro qué jugador quiere mejorar o qué jugador está allí como deporte social, dentro de que tú los trates igual, con equidad, ¿eh? Pero que tú al que quiere mejorar, pues le des unas herramientas diferentes al que va de manera social y que todo eso se entienda. Entonces eso exige que mucha gente vaya en la misma dirección y a veces no vamos, y a veces no vamos, Ujú. a veces no vamos. A Sí, sí. veces las directivas van por otro lado o cada entrenador tiene su burbuja, no, este es mi equipo y bueno, al final eso es eso. Pero sobre todo eso, yo me he encontrado muchas más dificultades trabajando la formación que trabajando como profesional. Y en cuanto a la edad, ¿qué me dirías respecto a eso? Porque tenemos muchas veces la sensación de que las personas jóvenes no pueden entrenar a nuestros hijos porque igual no están formados ¿no? O por mil historias, ¿no? Y me gustaría que me contaras tu experiencia con eso. Yo me he encontrado muchos baches por ser joven, muchos, muchos. Y paradójicamente, ahora estoy en el sitio de más nivel en el que he estado en toda mi carrera, en mi corta carrera. Hola, Carliños, ¿qué tal? Y, pero, sobre todo, me parece que el sitio en el que más nivel estás en toda tu carrera es el sitio en el que más valorado me siento. Y me parece que sí que es cierto que la edad a veces pues es una losa, es una losa. Te da cosas Me muy gustaría que... buenas, ¿eh? Te da cosas muy buenas, pero sí que es cierto que muchas veces, bueno, pues puede ser un factor que juegue en tu contra a veces, que puede ser un factor que juegue en Ujú. tu contra. Y yo cuando tenía 18 años, o 19 o 20, eh, ya era el entrenador con más formación de mi club, pero, pero eso no significaba que el trato fuese igual. Y bueno, pues eso a veces hace que, bueno, que sea un poco complicado, que sea un poco complicado. Y volvemos a lo mismo, que no, claro, es que yo con 18 años o 19 años entrenando a unas niñas o a unos niños de 12 o de 13, que hay una diferencia muy poca, pues a lo mejor pues es cierto que no sé, por la visión que tenemos o por la visión que tienen los padres de algunos niños o las directivas, pues cuesta ver eso, cuesta ver eso. Y gracias a Dios yo creo que cada vez va entrando gente más joven, ¿no? Y el relevo generacional pues se está haciendo cada vez mejor y más palpable. Pero bueno, cuesta. Claro, que lo que quería dejar como nuestra opinión, ¿no? Es que no es cuestión de edad, sino de ver cuánto de capacitada está esa persona para trabajar con ese equipo, que no tiene nada que ver con que tengas 50 años, porque tú puedes tener 50 años, pero llevar sin formarte en absoluto desde que tenías 20 y entonces y no has entrenado, o sea, no has mejorado nada como entrenador. Sí, dicen, tiene mucha experiencia, ya, pero ¿y esta experiencia es de calidad? Ya, pero la experiencia tampoco es... Es cierto que es un grado, ¿eh? Y que es una parte muy importante, Sí, 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 pero no lo es todo. pero no la más Pero no importante. lo es todo. Entonces, sí que es cierto que, bueno, pues que hay muchas personas que confían en ti, aunque te vean joven, ¿no? Y yo, por ejemplo, no estaría donde estoy si mucha gente no hubiese confiado en mí, si no hubiese visto que, oye, es un chico joven, pero oye, está bien formado, tiene ganas, está dispuesto a salir de casa, está dispuesto a salir de muchos sitios, a renunciar a cosas para eso. Pero bueno, eh, Uh -huh.
creo que es un proceso que se irá y espero que se vaya cambiando y se vaya mejorando y lo valoremos más y lo valoremos más. Ahora te voy a hacer la última pregunta de Marta y te dice, a nivel profesional, Yago, ¿cómo te ves en 10 años? Pues ahí, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Espero seguir haciendo lo que hago. Espero seguir haciendo lo que hago. Es un mundo difícil, es un mundo en el que a veces si no traes resultados, pues puedes perder tu trabajo. Pero sobre todo espero seguir haciendo lo que hago. No sé en qué nivel, no sé si masculino o femenino, pero espero seguir en el mundo. Espero seguir en el mundo del baloncesto. Espero seguir entrenando y, y espero ser mejor entrenador de lo que soy ahora. Eh, ¿Cómo y dónde me veo? Pues no lo sé, no lo sé. Evidentemente, claro, pues te podría decir, no, pues me veo ganando mucho dinero y ya, pero bueno, no lo sé, no lo sé. Sobre todo espero seguir siendo entrenador y espero que mis hábitos no cambien. Espero que mis hábitos no cambien y que siga queriendo formarme, que siga, bueno, igual y más, pero sobre todo espero seguir entrenando y seguir siendo el mejor entrenador que pueda. Seguir disfrutando cada día, eso es lo que dices, ser cada día el mejor entrenador que puedes ser, ¿no? Sí, 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 sin duda. Genial. Y ahora una última pregunta de Mateo Díaz, que te dice, Yago, ¿entrenas el tiro de tres o es solo talento? Y pone caritas de risa. Sí, porque me ganó el otro día. Me ganó el otro día. Ah, vale. Sí, sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, tendré mi revancha, tendré mi revancha. Tendré mi... No, pero talento tiene él. ¿ Ves? Mira, ahí le tiene. Sí. Talento tiene él. Sí. No, pues bueno, él es un claro ejemplo de alguien súper valiente. ¿Eh? Es un chico de 18 años argentino que ha decidido este año, que es el más complicado que vamos a recordar seguro, o uno de los más complicados, y ha decidido cruzarse el mundo, venir a nuestro equipo a seguir trabajando, a seguir mejorando, un chico con una calidad enorme, y espero que siga siendo así, que siga siendo igual, de entrenable, de humilde, con esas ganas. ¿Ves? Este es un poco, él es el perfil de los jugadores que quieres entrenar siempre, con hambre, con ganas de no pararse nunca y luego, claro, pues evidentemente con la calidad que tiene él, pues es todo mucho más fácil. Pero bueno, Mati, Qué bueno, pero vamos 1-1, esta semana te ganaré. lo bueno es eso, es seguir teniendo ganas, porque la calidad, si no la entrenas, pues te queda ahí en calidad y puedes estar en tu casa, pero si la entrenas y eres valiente, como Mateo en este caso, ¿no? Que se ha cruzado el charco, pues bueno, pues disfrutas de cosas que estando en el sofá no se disfrutan. Sí, 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 Así al que final tienes que estar dispuesto a renunciar a muchas cosas, pero que hay veces que al final del camino o durante el camino pues lo pasas mal o a veces no llegas, ¿eh? A veces no llegas y a veces pues no consigues el éxito y fracasas, ¿no? Que a veces también se puede fracasar y no, al final, pues mira, yo siempre lo digo. Recuerdo una frase de Pablo Lasso, el entrenador del Madrid, que dices que para saber estar en la luz y saber lo que es la luz, tienes que haber visto la oscuridad. Entonces, bueno, pues en ese aspecto, pues eso, seguir, seguir mejorando y animo a arriesgarse a cosas y animo sobre todo si las deseas, si tienes el hambre que tiene Mateo, por ejemplo, pues estoy seguro de que no puede salir nada mal. eso es que es imposible porque si no, si fracasas, entre comillas, lo que entendemos en España por fracasar, has aprendido una cosa más en tu vida. Y para mí yo creo que el único fracaso es no haberlo intentado. Que tú te vayas a morir un día y te arrepientas de no haberte atrevido a dar ese paso que soñaste un día y como se tornaba un poco difícil o como se veía un poquito de oscuridad, no te atreviste a tomar, ¿no? Sí, 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 a ver, eso evidentemente está claro. Yo siempre digo que muchas veces estamos también para derribar muchos mitos. ¿Eh? Y antes, por ejemplo, hablábamos de ellos, de oye, por este chaval que es joven, ¿por qué va a entrenar o no, bueno, y esto es igual, ¿no? Yo creo que la frase esta de que de los errores se aprende no es del todo verdadera, no es del todo verdadera, porque muchas veces tú cometes un error y lo único que has aprendido es que por ese camino no puedes ir.
que por ese camino puedes ir, pero haber cometido ese error no te indica por qué camino tienes que ir. Pero bueno, es uno que restas, es uno que restas. Entonces, bueno, yo invito, siempre lo digo en todas las charlas que doy, invito a la gente sobre todo, y va en parte, es una de las bases de construir tu propio baloncesto y tus propias creencias, a derribar mitos, y que no demos nada por sentado, ninguna creencia establecida que no tiene necesariamente por qué ser verdadera. A alguna gente le funcionará, pero bueno, hay veces que no es así, Entonces, pues, bueno, pues en ese sentido, ya te digo, gente como él es un lujo, es un lujo, es un lujo. ¿Que le saldrá bien o le saldrá mal? bueno. No lo sé, pero lo que estoy seguro es que él va a poner el 200%, y como él seguro que habrá muchos más, el 200%, y hará todo lo posible porque salga bien. Si le sale bien, será fantástico, y si le sale mal, pues yo creo que él va a tener la tranquilidad suficiente como para decir que ha hecho todo lo posible para poder llegar y para poder hacerlo bien. Claro, ahí está la clave. Yo he dado todo, lo que no depende de mí no lo controlo yo, ya está. He puesto todo de mi parte, yo me voy a dormir tranquilo todos los días. Sí. Y es un poco lo que intentamos hacer con todos los jugadores, que cada día estén al máximo. Y eso muchas veces es muy complicado. Eso a veces es complicado. Mantener esa tensión durante todos los días es difícil. Es difícil, porque, bueno, evidentemente es que volvemos a lo mismo. Al final esto es un círculo y vuelves a lo mismo. Son personas, cada uno tiene sus problemas fuera, y no por estar en un equipo profesional o no por ser jugadores, porque muchas veces se les pone la etiqueta de no, estos son jugadores. No, perdón, estos son personas. Y aquí vienen 2-4 horas al día al pabellón. Pero luego tienen su familia, igual que mi padre que trabaja en un estanco. ¿Sabes? Entonces, igual que mi padre que trabaja en el estanco no va todos los días con la mejor cara a trabajar, no entiendo por qué estos tíos tienen que venir todos los días alegres. Y no es así. Pero tú tienes que gestionarlo. Igual que yo no voy todos los días con la mejor cara a trabajar. Pues si tengo un familiar enfermo o me ha pasado lo que sea. Entonces, todo eso entra a formar parte de tu trabajo. Y donde tú, pues, tiras y aflojas y donde gestionas, y eso es fundamental, eso es básico. Y yo creo que ellos eso lo ven, lo interpretan y lo agradecen. Seguro que en el primer momento, a veces cuando tú les aprietas, o a veces cuando, máximo esfuerzo, hoy máximo esfuerzo, venga, y mañana máximo esfuerzo, y ya tendremos tiempo a bajar el pistón, pero ahora máximo esfuerzo, porque no nos podemos permitir bajar, porque cuando tú bajas, el otro no baja. El de enfrente no baja, y cuando tú bajas, estás perdiendo. Entonces, cuando tú intentas mantener ese hábito todos los días, ahí es que te cuesta más, evidentemente. Pero yo creo que a la larga te lo agradecen y forma parte de nuestro trabajo. Claro, eso es, forma parte del querer sacar lo mejor de cada uno cada día. Y que lo mejor de uno hoy puede ser un 3, puede ser un 6 o puede ser un 10 respecto a lo que él puede dar. Pero si es un 3, tú tienes que, o sea, tu misión o tu objetivo como entrenador es ser capaz de sacar ese 3, que es su 10 de ese día. Y ahí está lo que tú hablas del tira y afloja y de saber hasta cuándo pinchar y cuándo relajar. Y bueno, eso es la vida al final del entrenador. Ya está. Está claro. Pues nada, Yago, muchísimas gracias. Sé que la gente, estoy segurísima de que ha disfrutado la entrevista un montón. Yo la he disfrutado muchísimo, espero que tú también. Yo mucho. Y ya está, y simplemente gracias en mayúscula, en negrita y subrayado, porque ha sido fantástico. Nada, gracias a ti por invitarme, a todos los que lo han visto, a todos los que han hecho preguntas, y nada, espero que les haya servido, y bueno, los que quieran preguntar después o lo que sea, pues solo tienen que mandarme un mensaje, no hay ningún problema, que yo les contestaré encantado. Perfecto. Si alguien quiere también escribir en el directo, cuando lo pongamos, lo que queráis, nosotros trasladaremos las preguntas a Yago y él os las contestará. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado viendo, a todos los que no lo hayáis podido ver en directo y lo veáis en diferido, y a seguir luchando cada uno por nuestros sueños y trabajando cada día para cumplirlos. Muchas gracias. Así que hasta luego, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Chao. Hasta luego, Yago.